Administrando Justicia, el programa de la rama judicial. Muy buenas noches, bienvenidos al programa Administrando Justicia, el programa de la rama judicial. Como hemos venido en la trayectoria del programa Administrando Justicia, entrevistando a los presidentes de los tribunales superiores de distrito judicial del país. En esta oportunidad contamos con invitados como los presidentes de los tribunales superior de Tunja, la doctora María Julia Figueredo Vivas, de Santa Rosa de Viterbo, el doctor Eurípides Montoya Sepúlveda, de Yopal, el doctor Jairo Armando González Gómez, y de San Andrés y Providencia, el doctor Fabio Máximo Mena Gil. El tema que nos convoca hoy es la transformación y reformas en la rama judicial. Bienvenidos. Luis Eduardo Varela, buenas noches. Reinel, muy buenas noches a todos los televidentes que nos acompañan esta noche. Sin lugar a dudas, la rama judicial está dando un salto enorme en ese proceso de transformación de la administración de justicia, un poco por la circunstancia que se ha venido presentando por cuenta de la pandemia. Pero esta virtualidad es una de las reformas que está exigiendo la ciudadanía para la rama judicial. Quiero preguntárselo inicialmente a la presidenta del Tribunal Superior de Tunja, la doctora María Julia Figueredo Vivas. Doctora Figueredo, muy buenas noches. Buenas noches, Luis Eduardo. Buenas noches, Reinel. Saludo a todos los televidentes. Mi mensaje de acompañamiento, solidaridad y espíritu de propositividad y creación para todo el país. Los extiendo un saludo desde estas frías, pero al mismo tiempo cálidas tierras de Libertad en el departamento de Boyacá. Para responder a la inquietud que nos concierne, lo primero que debo decir es que estoy muy complacida de compartir con ustedes este espacio virtual. Nos recoge en esta oportunidad un tema que se ha vuelto muy común, por no decir que recurrente en todos los medios, concerniente a cómo hemos enfrentado las dificultades en el acceso a la administración de justicia en estos tiempos de pandemia mundial. Lo que yo puedo decir en representación de mi distrito en Tunja y en nombre de los 142 jueces que conforman mi distrito es que cada cual respondió con lo que tenía. Carecíamos de experiencia, no estábamos preparados, nos sorprendió, tuvimos que aprender a manejar y a revisar el tema de justicia digital, de justicia virtual. No podíamos continuar razonando en el presente con condiciones del pasado. ¿Cómo estamos enfrentando la pandemia? Pues con muchísima propositividad. Fue un choque cultural muy fuerte. Sentimos miedo, sentimos angustia, sentimos inseguridad, desconfianza. Sin embargo, supimos responder al reto, no nos quedamos en la confusión, ideamos la manera de cumplir con los roles, con los propósitos de la función pública judicial, ideamos la manera de garantizar al usuario la continuidad, la operatividad del acceso a la administración de justicia en el departamento de Boyacá y particularmente en el distrito del cual soy parte. Debo reconocer con agrado y al mismo tiempo hoy haciendo una revisión de estos más de 5 meses de pandemia que pues asumimos una respuesta con actitud crítica, pero al mismo tiempo con una actitud propositiva. ¿Qué hemos hecho? Lo primero fue para garantizar el acceso y para garantizar la consulta de procesos, las audiencias, la conectividad, pues la digitalización de procesos. Es una labor que desde el mes de mayo emprendimos. Nosotros no contábamos con unos mínimos necesarios de tecnología, de soportes de plataforma, pero supimos responder para implementar en estos tiempos y así superar la insuficiencia de plataforma y de conectividad. Debo precisar que unos son los problemas estructurales de los que adolece mi departamento, mi distrito y todo el país en temas de manejo de justicia en general, y otras son las dificultades puntuales en tiempos de pandemia.
¿Qué hicimos nosotros? Pues teníamos que interactuar, organizar, coordinar con todos los jueces. Se generaron pues unos chats, unos portales de comunicación. Buscamos responder de alguna manera con los portales web, con las ventanillas virtuales. Facilitamos medios telefónicos de consulta en los juzgados, en los despachos. Se hicieron audiencias de revisión de propuestas con los 3 tribunales liderados por la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura. Sin embargo, pues nosotros debemos decir hoy que entendimos la necesidad de liberarnos de conceptos desactualizados. Hay limitaciones, pero pues al mismo tiempo entendimos que debíamos generar condiciones de respuesta de choque apropiadas a las dificultades culturales que teníamos en el manejo del escenario virtual. El país conoce que venía en oralidad, pero no en la virtualidad. Y si bien teníamos algunas previsiones y ya ajustes previos en virtud de la aplicación del artículo 103 del Código General del Proceso, nuestra preocupación mayor fue cómo garantizarle a los usuarios, cómo garantizarle al ciudadano el acceso, la respuesta a los medios de comunicación. Nosotros debíamos partir de realidades y de dificultades en las regiones. No es lo mismo una Corte Suprema, el Consejo de Estado, a las condiciones en las regiones, en los juzgados promiscuos municipales. No son las mismas condiciones de los bufetes importantes de abogados donde tienen todas las posibilidades de respuesta tecnológica al usuario en una población con culturas eminentemente rurales y de dificultad de manejo de la virtualidad como lo es el departamento de Boyacá. Quiero cerrar mi intervención para decir que en tiempos de virtualidad se echa de menos el humanismo que debe caracterizar. Se despersonaliza un poco, pero son las nuevas realidades a las que tenemos que ajustarnos. Es necesario asumir un mundo que se transforma y asumir los retos que se nos avecinan. Quiero agradecer el espacio, quiero contarle al país, quiero contarle al Consejo Superior y contarle a la Corte Suprema de Justicia que Boyacá, como siempre, ha respondido en tiempos de exigencia, que en Boyacá somos unos guerreros para garantizar las libertades y que las luchas que tengamos que dar por mejorar, por acomodarnos, por responder de la mejor manera posible en la tutela judicial efectiva, en garantizar los derechos humanos, en garantizar los derechos de la población, pues aquí estamos fieles, es nuestro propósito, en eso estamos convocados, mis compañeros de tribunal, mis compañeros de judicatura de los 142 juzgados, estamos en un sendero común, en la búsqueda de mejoramiento sí, pero advertidos de que tenemos el requerimiento, el compromiso, la responsabilidad y la confianza plena que pues debemos responder con la altura, con la dignidad, con la propositividad a las circunstancias actuales. Muchas gracias, doctora María Julia. La virtualidad nos transporta ahora al Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, ahí cerquita a Tunja, ¿oyó? Doctor Eurípides Montoya Sepúlveda, esa transformación que requiere hoy la justicia, ¿cómo está justamente en su tribunal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, un saludo especial al programa Administrando Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, a todos los que hacen posible su realización, a los compañeros magistrados invitados de San Andrés, de Yopal y de Tunja, y por supuesto a todos los de televidentes. ¿Qué nos deja la experiencia de la pandemia para la rama judicial? Una de las enormes preocupaciones de la rama judicial, además de administrar justicia pronta y cumplidamente, como lo dice la Constitución, naturalmente es la de que se tenga una buena imagen. Yo no sé en cuanto a imagen qué va a resultar después de la pandemia, porque ciertamente que la suspensión de términos incomodó y seguramente trajo perjuicios para las partes y para los abogados litigantes.
Las medidas de suspensión de términos seguramente debieron ser menos radicales, pero a pesar de ello, con las estadísticas con las que cuenta el tribunal, seguramente que estamos demostrando que no somos inferiores a los retos y al compromiso de administrar justicia. Realmente hemos trabajado fuertemente. ¿Qué nos ha tocado hacer? Yo creo que para la mayoría la pandemia y las cuarentenas nos pusieron un enorme reto. Ese enorme reto fue el de enfrentarnos al trabajo con las tecnologías, con los medios virtuales. Los tribunales, afortunadamente, contamos con los ingenieros de sistemas. Ellos han sido de una gran ayuda, es decir, sin ellos no hubiera podido funcionar, no hubiéramos podido realizar tantas audiencias como hemos realizado. Sin embargo, esa misma suerte no la corren los juzgados y menos los jueces de provincia. Nos encontramos con que estábamos atrasados en capacitación respecto de sistemas y tecnologías. El Consejo Superior de la Judicatura, en buena hora, a través de la Escuela Judicial, ha brindado algunas de esas capacitaciones. Yo creo que en eso hay que profundizar hacia el futuro, y esto en la medida en que los efectos de la pandemia aún no terminan. Nos encontramos con que era necesario el uso del expediente digital. El expediente digital realmente fue implementado, o lo exigía desde el 2012 el Código General del Proceso. Sin embargo, para el 2020 nos encontramos con que aún no se había implementado, y ello hizo que tuviéramos que acudir a otros sistemas para poder solucionar los inconvenientes, los correos electrónicos, el escaneo de expedientes, etcétera, etcétera. ¿Qué nos deja la pandemia entonces? La necesidad personal e institucional de capacitación en sistemas y en el uso de las tecnologías. No ha sido fácil el problema, ese tema en el Tribunal de Santa Rosa. Y ello porque el Tribunal de Santa Rosa, sí, a pesar de su cercanía con Tunja y con Bogotá, sí tenemos unos pueblos distantes, unos pueblos en los que las tecnologías y el Internet no es suficiente. Ya le digo, en las ciudades las cosas nos funcionan de maravilla, no así en los pueblos. ¿Qué nos deja también la pandemia? ¿O qué nos dejan las cuarentenas? La necesidad de que estemos preparados para afrontar el uso de las tecnologías. Y ello implica naturalmente mejorar la calidad del Internet, el ancho de banda para todos los despachos judiciales y seguramente el mejoramiento de los equipos. Doctor, muchas gracias. De Santa Rosa de Viterbo nos trasladamos a Yopal. El magistrado Jairo Armando González Gómez, presidente del Tribunal Superior de Yopal. Magistrado, cuéntenos un poco en qué se ha transformado en su distrito la administración de justicia durante los últimos meses. Buenas tardes, señor periodista, y buenas tardes para todos los compañeros presidentes de los otros tribunales. Igualmente pues para las personas que nos escuchan o nos ven. Realmente pues a las argumentaciones que han señalado los señores presidentes que me antecedieron en el uso de la palabra,
es muy poco lo que hay que agregar. El departamento de Casanare, a pesar de ser un departamento petrolero, también tiene muchas deficiencias en lo que a tecnología se refiere. Hay muchos municipios que no tienen un servicio de internet bueno. Eso obviamente ha dificultado en gran medida la administración de justicia en esa época en que por disposición del Consejo debe hacerse solamente de manera virtual. En mi concepto, la afectación para la administración de justicia ha sido muy grande. Yo creo que a pesar de que la mayoría de juzgados y el mismo tribunal ha venido trabajando de la forma que ha sido posible, solamente se han podido evacuar muy contados procesos y obviamente pues todas las acciones de tutela y las acciones de habeas corpus que se han presentado son acciones constitucionales que no se pueden posponer. Pero inclusive el número de tutelas que se venían presentando antes de que ocurriera el problema de la pandemia, comparado con el número de tutelas que se han presentado en estos meses, han bajado considerablemente, precisamente por la posibilidad de acceder a esos medios puramente técnicos. Y obviamente nuestro trabajo pues también se ha disminuido considerablemente en ese mismo porcentaje. No es lo mismo, por lo menos eso es lo que se ha podido experimentar, lo que he podido yo verificar en este distrito. No se puede comparar el número de audiencias que se han venido señalando con el número de audiencias que se venían haciendo antes de que ocurriera la pandemia. Y como lo señala Carlos Betts, creo que fue la doctora María Julia, estas audiencias virtuales tienen muchísimos inconvenientes, por cuanto dependen dependen del buen funcionamiento del internet, de las redes puramente técnicas. En esa medida, pues yo sí creo que lo que se pretende establecer por el Consejo Superior de la Judicatura no puede serlo de manera total. Debe hacerse de manera relativa, de manera que solo cobije determinadas actuaciones, pero hay otras que sencillamente no es posible realizarlas de manera virtual. Ese es el concepto que como presidente del tribunal debo señalar en relación con la pregunta que se me ha formulado. Tratando virtualmente de pasar el Océano Atlántico, nos trasladamos a San Andrés. Doctor Fabio Máximo Mena Gil, presidente del Tribunal Superior de San Andrés y Providencia. Muy buenas noches. ¿Y esa transformación cómo ha llegado justamente a la isla? Muy buenas noches, Reinel. Un cordial saludo a usted, a Luis Eduardo, a toda la audiencia de este programa de Administrando Justicia del Consejo Superior de la Judicatura. Igualmente un saludo a su presidenta, la doctora Diana Remolina Botía. Igualmente extiendo mi saludo a la doctora María Julia, presidente del Tribunal de Tunja, al doctor Eurípides, presidente del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, y al doctor Luis Armando, presidente del Tribunal de Yopal, que hoy nos acompaña. Pues quiero expresar que para el Tribunal Superior de San Andrés y el Distrito Judicial, que está integrado por 3 magistrados, 7 empleados de la Secretaría, 15 juzgados y 2 centros de servicios, ha sido un motivo de desafío, igual que todos los distritos judiciales, y de un trabajo conjunto en equipo de todo el personal que integra la rama judicial en el Distrito Judicial de San Andrés, en total 120 servidores judiciales, pues en unas condiciones similares a como ha pasado en otros distritos. Hemos visto la necesidad de cambiar nuestro paradigma y nuestro modo de administrar justicia, pues debido a las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura, se ha restringido el ingreso a las sedes judiciales, las audiencias presenciales,
y hemos tenido que recurrir a la virtualidad. Afortunadamente, pues con nuestros ingenieros de sistemas y con la ayuda de todo el personal del Distrito Judicial, se ha logrado, a pesar de las dificultades, llevar a cabo un número considerable de audiencias públicas, tanto en procesos penales, civiles y laborales, que son la competencia de nuestro tribunal, y se ha logrado también pues garantizar el acceso a la justicia y la prestación en condiciones relativamente aceptables para los diferentes usuarios internos y externos de la Administración de Justicia en el Departamento Archipiélago. ¿Cómo se ha logrado esto? Pues el ingeniero de sistemas con que cuenta el tribunal nos ha facilitado la forma de realización de las diferentes audiencias, ha estado brindando apoyo para las diferentes actuaciones y obviamente pues sirviendo de soporte para las diferentes tareas que tenemos asignadas. De la misma manera es importante destacar que el Consejo Superior de la Judicatura tiene contratado una herramienta denominada Office 365 que ha sido de gran utilidad, pues a través de ella y diferentes aplicativos que contiene esta herramienta se ha podido lograr llevar a cabo las diferentes audiencias de manera virtual y además ha servido para almacenamiento de la información, pues también hemos entrado de una manera, por decirlo, abrupta en el sistema de justicia digital y hemos aceptado el reto de llevar a cabo la digitalización vía escáner de los diferentes procesos a nuestro cargo y pues estas plataformas nos han servido para el almacenamiento en la nube de las diferentes informaciones y anexos de los diferentes procesos. A tal punto que el tribunal pues ha optado porque en los casos de deficiencia de comunicación o que la persona no tenga medios para una comunicación virtual y deba asistir a una de las audiencias, con ayuda de la coordinadora del Centro de Servicios de la isla, se ha facilitado una de las salas de audiencia para que ese usuario externo o abogado que no tiene acceso a la red de internet desde su vivienda pueda asistir con los debidos protocolos de seguridad a la sala de audiencias y atender desde allí la audiencia virtual que se está llevando a cabo por el tribunal. Considero que la rama judicial, pues a pesar de las diferentes dificultades por las que ha atravesado, ha sabido responder a esta coyuntura de la pandemia por el virus COVID-19 y considero que ha garantizado el acceso a la administración de justicia y satisfecho la demanda de justicia de todas las personas en el departamento Archipiélago. Pues las estadísticas de nuestro trabajo dan cuenta de que a pesar de las dificultades se ha logrado cumplir con la tarea y que estamos prestos a seguir apoyando y colaborando en las diferentes medidas que dispongan nuestros superiores en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional, en este caso de Bolívar, por cuanto nosotros estamos integrados con Cartagena para efectos administrativos. Respecto de las exigencias de la ciudadanía para una optimización del servicio de administración de justicia, doctora María Julia, brevemente, ¿cómo responder a esas exigencias para que cada día el servicio de justicia sea mejor para el ciudadano? Sí, indudablemente la razón de ser de la estructura jurisdiccional del Estado es la respuesta en efectividad y protección de derechos, en garantía de derechos, que es el fin esencial del artículo 2 de la Constitución Nacional. El confinamiento trajo no solamente limitaciones de movilidad, sino limitaciones en posibilidades de denuncia, de demanda y de respuesta. Porque en un comienzo no estaban los canales y fue un confinamiento pues sorpresivo, aunque necesario para todos. En este momento yo quisiera aprovechar el espacio y ya te respondo, Luis, para decir que estamos obligados a informar, a orientar a los ciudadanos de Boyacá y a los ciudadanos de Colombia de los canales, de las instituciones que pueden hacerles acompañamiento. Me refiero a las Defensorías del Pueblo, a las personerías en cada municipio, a las inspecciones de policía,
a donde pueden apoyarse para que les orienten con estos temas de la forma de acceder, la posibilidad de ejercer sus derechos y la posibilidad de obtener respuestas. Ha habido dificultades en estos temas, vuelvo y digo, porque en las regiones existe una realidad social distinta, de pobreza, de ausencia de Estado, de necesidades básicas insatisfechas, incluyendo la conectividad y la virtualidad. Eso no se da respuesta de la noche a la mañana, no se soluciona con emitir decretos, sino con inversiones. En Boyacá, afortunadamente, y creo que en todo el país, porque la Escuela Judicial se ha encargado de ello y el Consejo Superior, hay un recurso judicial humano formado para atender y desde el punto de vista humano, social, dar una respuesta eficiente, una respuesta efectiva a los ciudadanos. Concluyo para dar respuesta diciendo que hay que apoyar el proceso digital. Estamos convocados y así hemos expresado la preocupación y el compromiso por ajustarnos a los requerimientos del proceso a la virtualidad. El proceso son los canales, los caminos de acceso para las discusiones, la declaración y el reconocimiento de derechos. ¿Cuál es el reto? La pandemia, la virtualidad implementa los tiempos de consulta de procesos, ha implementado los tiempos de respuesta. ¿Cuál es el propósito? Alcanzar los tiempos de respuesta que teníamos en la normalidad. Una justicia tardía no es una justicia real. Un país sin justicia no funciona. Quiero dos aspectos reclamar en este momento: la autonomía y la independencia judicial. Ningún beneficio se hace a la democracia y a la confiabilidad institucional desgastando, disminuyendo o debilitando la autonomía judicial. Es un baluarte y una necesidad en un Estado social y democrático de derecho. Se requiere y se necesita. De tal manera que pues me despido diciendo que estamos comprometidos con la implementación del proceso digital. Este tribunal ha tenido la capacidad de adaptarse a los cambios y a los retos y estamos en un continuo mejoramiento. Esperamos superar las dificultades con la ayuda del Gobierno Nacional y creo que hay la necesidad de generar recursos para tecnología, para soporte de plataformas, para equipos modernos, para equipos adecuados y para poder dar esos mínimos necesarios para garantizar una administración de justicia pronta y una administración de justicia en los términos de la ley estatutaria, la administración de justicia eficiente y efectiva en tiempos reales. Mi preocupación y el reto de mi distrito es alcanzar los tiempos que tenía de respuesta en épocas de normalidad. Seguramente pasará mucho tiempo todavía antes de que la vacuna llegue y se masifique el uso, de tal manera que debemos seguir conversando, relacionándonos y entender que la virtualidad son los mecanismos. Acá necesitamos pues hablarnos, ayudarnos en cooperación interinstitucional, consultar las regiones, consultar los municipios, consultar las provincias, pero además de consultar e inventariar dificultades, proposiciones y retos, dar respuestas, dar recursos para que cada juez que cumple el propósito de ser fiel a su juramento pueda garantizar al ciudadano la protección y lo que compete en la defensa de los derechos y por ende la defensa de la democracia. Autonomía e independencia judicial necesita mi país y sin autonomía e independencia no subsiste la democracia. No puede darse autonomía e independencia judicial sin el presupuesto justo y necesario. De tal manera que yo considero que este tribunal, este distrito ha dado respuesta. Hay dificultades, las hemos venido mejorando. Hay muchas dificultades por superar. Invito a que se ambiente a nivel de todos los municipios para que se informe a la comunidad que las realidades de acceso a la administración de justicia en este momento son otras, para que se le informen los canales y se le garantice desde las personerías, desde las alcaldías, desde los comandos de policía, el acceso. Sería absurdo
que por no poder acceder a plantear una tutela, a plantear una habeas corpus, a presentar una demanda, a presentar una protección de derechos en violencia intrafamiliar o los demás aspectos que se requiera, las personas se quedaran sin denuncia, sin posibilidad de demanda y sin posibilidad de pedir amparo y tutela jurisdiccional. De tal manera que nuevamente agradezco el espacio que se nos genera, la posibilidad e invitar a la reflexión, a la resiliencia, a la asunción de retos, pero también a revisar cuáles son los planes, cuáles son los programas, cuáles son los presupuestos, cuáles son las necesidades en las regiones. En ese inventario estamos. Confío que no se quedará en inventario de problemas y dificultades, sino que habrá una respuesta institucional, integral e interinstitucional suficiente que se corresponda con las necesidades del usuario, la garantía de acceso a la administración de justicia como derecho humano y la garantía al proceso virtual que integra y pasa a ser parte del derecho humano de acceso a la administración de justicia, sin el cual no es posible la justicia social, la paz social en Colombia. Sin respuesta y garantía de los derechos no se supera la violencia y no puede haber paz. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Y esas respuestas a los reclamos de la ciudadanía que pues piden mayor justicia o por lo menos más rápida. ¿Cuáles son, doctor Montoya, en el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo? Bien, inicialmente tengo que decir que cuando se habla del Tribunal de Santa Rosa de Viterbo, parece que se entendiera que es un tribunal de provincia, que es un distrito pequeño. Al contrario, son 8 circuitos, 23 juzgados del circuito de las diferentes especialidades, 47 municipios que involucran más del 40% del territorio del departamento de Boyacá y otro tanto en porcentaje de población. Por supuesto que los retos de la justicia son grandes porque pareciera que la administración judicial sí nos ha considerado que somos un tribunal pequeño y seguramente sin necesidades. Hago esta introducción para decirle a la rama judicial que ojalá que volviera los ojos y fuera consciente de las necesidades de justicia de esta gran parte del departamento. Por supuesto que la pandemia nos ha mostrado, y eso lo han repetido, como en un cuadro muy claro, las diferencias y los problemas que tiene el país. La diferencia entre ricos y pobres, la diferencia entre quienes acceden a los medios tecnológicos y quienes no pueden hacerlo, las diferencias en la educación. Así en la rama judicial también yo creo que estos meses de cuarentena, estos meses de anormalidad nos ha tenido que dejar muy claro cuál es la problemática y la que debemos superar si es que queremos responder de verdad al reto de administrar justicia pronta y cumplida. Yo me voy a referir a algunas reformas que creo que son imperiosas para que la justicia siga funcionando de manera efectiva. En primer lugar, la implementación del expediente digital. Ya decía que el expediente digital se ha establecido en el Código General del Proceso para extenderse a todas las áreas del derecho. Expediente digital es algo diferente a lo que hemos venido haciendo de escanear partes de los procesos o partes de las audiencias. No, el expediente digital tiene otras exigencias que aún no las tenemos. He venido planteando también que se hace necesaria algunas reformas de los códigos procesales para hacer más prácticas al menos las segundas instancias. Ya el decreto 806 de 2020 dio algunos pasos. Había necesidad de algunas reformas para que no tuviéramos las dificultades
de las audiencias virtuales a las que todos se han referido. En el proceso civil, por supuesto que yo sugeriría que para el futuro la sustentación de los recursos y los traslados se hiciera en primera instancia. No sé si de manera oral o de manera escrita, pero que la segunda instancia fuera siempre escrita. Eso nos ahorra mucho tiempo en audiencias. En una audiencia civil tenemos que estar presentes sí o sí los 3 magistrados de cada sala de decisión. Con la implementación del acuerdo del decreto 806, pues se está haciendo por escrito y eso no ha generado dificultades. En el proceso penal, uno se pregunta para qué audiencias, tanto en primera y en segunda instancia, dizque para lectura de decisión, y que citemos y les quitemos el tiempo a las partes para la lectura, cuando perfectamente puede, si es lectura es porque está por escrito y podría existir otros métodos de notificación que nos ahorrarían tiempo a los magistrados, a los empleados judiciales, pero también a las partes, a los abogados. En laboral, que existen algunas diferencias con el Código General del Proceso, qué bueno sería que se unificara ese trámite de los recursos de apelación con las disposiciones del Código General del Proceso, que parecen mucho más ágiles y efectivas. El Tribunal de Santa Rosa de Viterbo realmente tiene que resaltar unos resultados muy halagadores en materia de evacuación de procesos en estos 4 o 5 meses que llevamos de aislamiento o de limitaciones para entrar a las sedes judiciales. Se han realizado más de 150 audiencias. Se han expedido alrededor o se han resuelto de los diferentes áreas del derecho alrededor de 300 procesos y alrededor de 280 tutelas de primera y segunda instancia, entre otras cosas, y eso porque en el tribunal sí eran pocos en el año. En este periodo ya hemos resuelto en primera y segunda instancia 15 habeas corpus. Así es que el tribunal realmente no ha sido inferior a las exigencias de la Administración de Justicia, pero sí consideramos que tiene que haber mucha más atención de la Administración de Justicia a nivel nacional, pero especialmente para las regiones, porque nuestro tribunal, que venía o ha venido casi desde el 2004 con niveles grandes de congestión, pues con el represamiento de los procesos, seguramente esa congestión se va a implementar y entonces no tendremos cómo dar respuesta pronta y oportuna. ¿Cuáles son esos grandes retos que tiene la Administración de Justicia? Doctor González Gómez en Yopal. Pues yo creo que los grandes retos solo o sea, la respuesta a esos grandes retos la respuesta solo se podrán ver una vez que la situación más o menos se normalice. De los grandes retos que existen en este momento, pues es tratar de que dentro de las limitaciones que ya hemos señalado y a las que han referido todos las personas que me antecedieron en decir la palabra, y que esencialmente son de origen técnico de ausencia o de mala calidad del Internet. Esos retos para este momento pues son tratar de administrar pronta y cumplida justicia con las limitaciones que ya hemos señalado. No es lo mismo para una persona que viene del campo a tratar de solucionar un problema que le presenta,
viene de algunos de los pueblos que se originan, que existen en ese distrito, muy alejados. O sea, una persona que escasamente ha escuchado hablar en su región de lo que es el COVID-19. Entonces la persona viene o va al circuito, a la ciudad, al municipio de su circuito, a tratar de buscar cómo solucionar su problema. Y es muy difícil hacerlo cuando los mismos abogados tienen muchísimas limitaciones para acceder a la simple presentación de una demanda o para denunciar un proceso, un hecho delictivo. Con todas esas limitaciones que existen, pues es muy difícil poder decir que en estos momentos la administración de justicia se presta en las mismas o siquiera o mucho menos en mejores condiciones que las que existían antes de la pandemia. Es muy difícil. El reto pues es tratar de en la medida de lo posible, tratar de solucionar los problemas que se presentan de una manera virtual, lo cual es bastante difícil, como ya lo señalé antes, porque porcentualmente eso es muy fácil de verificarlo. La otra situación pues que afecta obviamente el cumplimiento de esos retos es la acción de tutela, sin que yo quiera decir que estoy en contra de la acción de tutela, pero el problema es que también debe la gente, las personas, los abogados, concientizarse de que en una situación excepcional también el recurrir a la administración de justicia debe serlo de la misma manera. El recurrir a medios tan excepcionales como la tutela debe serlo de esa misma manera. Es una situación excepcional, pero es que la tutela pues ya realmente se ha convertido en una manera, como una tercera instancia, en una manera de solucionar cualquier cosa. Cuando un abogado o una persona pierde un proceso en primera y segunda instancia, ya inmediatamente recurre a la acción de tutela. La prueba de eso es que en esta situación de virtualidad, lo que más se ha manejado son acciones de tutela. Y es exactamente por esa razón. Entonces yo consideraría que para tratar de cumplir de cumplir o de hacer más fácil el cumplimiento de esa finalidad que todos quienes elaboramos al servicio de la Administración de Justicia tenemos, que es solucionar de alguna manera los problemas que la gente pone en conocimiento de la Administración de Justicia. Sería eso, ¿no? La educación a las personas y a los abogados y entender pues que la virtualidad no es la manera de solucionar efectivamente esos problemas, ¿no? Y esa justicia oportuna, ¿cómo la evidenciamos hoy en San Andrés, doctor Mena? Efectivamente, esta situación actual demanda una serie de retos, pero a la vez compromisos para la rama judicial del departamento Archipiélago, y obviamente el principal es tratar de disminuir el tiempo de respuesta a los diferentes usuarios de la rama judicial y utilizar los medios que tenemos a nuestro alcance. Pues efectivamente se requeriría una mayor inversión por parte de la rama judicial en medios tecnológicos, continuar con la política de capacitación que está llevando a cabo la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla en materia de utilización de herramientas digitales, medios de transmisión de datos y de información y de video para las audiencias, y a su vez pues un mejoramiento en general de la red de conectividad para la internet. Pues generalmente en casi todos los distritos
uno de los puntos débiles es esa red de conectividad que puede afectar la realización de las diferentes diligencias y actuaciones. Sin embargo, pues considero que a pesar de las dificultades, nuestro distrito judicial ha logrado un número considerable de actuaciones. En particular, el tribunal ha logrado un total de 81 fallos entre audiencias civiles, penales y laborales, 26, 72 acciones constitucionales, habeas corpus, tutelas de primera y de segunda instancia, lo cual muestra que a pesar pues, de las medidas de confinamiento y dificultades que puede presentar en todos los lugares y en particular en el departamento Archipiélago, se ha logrado continuar con la tarea de administrar justicia a la ciudadanía y de dar respuesta a las diferentes inquietudes y conflictos jurídicos que presentan a nuestro conocimiento. Sin embargo, pues obviamente era una política de la rama judicial en materia de mejoramiento de equipos, capacitación de los servidores y pienso también que es importante lo que se está haciendo en la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, que ha tenido una política en estos 2 últimos años de apertura. Pues inicialmente las capacitaciones eran solo para los servidores judiciales y se está dejando de lado a los abogados, y consideramos que es de vital importancia pues que la misma capacitación que tienen los servidores judiciales en manejo de estos medios digitales, electrónicos, también la tengan los abogados, pues es importante que ellos conozcan estas dinámicas y a la vez se vayan actualizando para cuando sean citados a una audiencia sepan manejar los diferentes medios y plataformas que se utilizan por la rama judicial para llevar a cabo su tarea y su misión institucional. Considero también que otro aspecto que es importante y que obviamente deberá ser revisado por las altas cortes y el Consejo Superior de la Judicatura es mirar que pese a la reforma del Código General del Proceso en la simplificación y unificación de los trámites, considero que aún es una tarea que no está acabada y que amerita una revisión para simplificar muchos de los trámites, la duración de los procesos, las etapas y las diferentes actuaciones que pueden plantear las partes en un proceso. Pues mucha de la tardanza en la dispensación de justicia puede verse dada por lo extenso de los trámites, sobre todo en el aspecto civil y comercial. También es importante el compromiso de todos los servidores para llevar a cabo la tarea y considero pues que el Departamento Archipiélago de San Andrés, nuestro distrito judicial, no es ajeno a esa vocación de servicio y que haremos todo lo que esté en nuestras manos para sacar adelante el distrito judicial y lograr cada día una mejor y más pronta respuesta a las necesidades de justicia de los diferentes usuarios. Pienso que también es importante, pues obviamente, revisar algunas de las tareas y funciones o manuales de funciones que cumplen en los diferentes despachos los servidores con esta situación de pandemia y las medidas de confinamiento que se han presentado, lo cual va a implicar una serie de modificaciones a sus manuales y a las tareas que cotidianamente realizábamos en virtud de esta situación global. Pienso que a pesar de todo, pues debemos seguir adelante, tratar de hacer lo posible por cumplir nuestra misión y estar dispuestos a aceptar los cambios y a tratar de adaptarnos a ellos, pues es la forma en que podemos cumplir con nuestra misión y nuestro deber como servidores judiciales. Agradecemos a los magistrados presidentes de los tribunales superiores de Tunja, Santa Rosa de Viterbo, Yopal y San Andrés y Providencia en el programa Administrando Justicia, que de esta forma damos por terminado. No olviden seguir nuestras redes sociales, Judicatura CSJ. Hasta una próxima oportunidad.
Administrando Justicia, el programa de la rama judicial.